Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, pues a todos una vez más sean bienvenidos, muy especialmente a nuestros amigos que hoy están con nosotros. Quiero decirles, hermanos, a cada uno de ustedes que son bienvenidos a la casa de Dios y que nos gustaría mucho que nosotros todos fuéramos su familia. Así que son bienvenidos. Por favor, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, la Santa Biblia. ¿Qué deseamos para el ministerio de alabanza? Bienvenidos a los jóvenes. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, hay un libro que se llama Números. Números. Va a buscar usted el capítulo 32. Y quiero pedirle, por favor, que todos tengan su Biblia hoy, porque la vamos a estar usando. La vamos a estar usando. Voy a necesitar que algunos de ustedes me ayuden a leer algunas citas bíblicas para efecto de la predicación de la palabra y también para la edificación de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, no hay nada tan más edificante que construya nuestras vidas que cuando la predicación se basa en la Escritura, en la palabra. Y la palabra misma es la que habla a nuestras vidas. Así que cualquiera que sea hoy, hermanos, su situación de vida o circunstancia por la que usted esté atravesando, quiero decirle que la palabra de Dios nunca está vacía. Además, siempre va a llevar un propósito en la vida de cada quien, de cada uno de nosotros. Números capítulo 32, versículo 23. Solamente vamos a leer un versículo y ese texto será la base para poder predicar acerca del pecado. Dice así en el nombre de Jesucristo: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Note por favor la última parte: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vamos a orar por esta palabra y en su oración pídale a Dios que le hable a su vida de usted. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos toda respuesta para nuestras vidas. Ahora yo le pido, Dios nuestro, que esta noche su palabra nos conmueva, Señor, nos incomode frente al pecado y que nos haga seguir siendo libres de toda atadura. Señor mío y Dios mío, bendigo la vida de cada uno de sus hijos que están aquí. Y yo le ruego, Espíritu Santo, que usted hable hoy a nuestras vidas. Todo esto se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tomen asiento, hermanos. El tema de esta noche es la más grande equivocación que podemos cometer. Voy a volver a repetir para que no se le olvide. El tema de hoy es la más grande equivocación que podemos cometer. He estado pensando, amados hermanos, que todos nosotros cometemos muchos errores. O sea que todo el mundo comete equivocaciones. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Pues le voy a decir que yo soy el número uno, que me he equivocado muchas veces y de una manera que ha traído un desastre a mi vida personal. Todos cometemos equivocaciones. Algunas no son serias, incluso cuando en algunas ocasiones cometemos una equivocación, a veces son hasta de dar risa. ¿Sabe que estaba yo pensando acerca de que en estos días que estuve allá en Denver, un pastor me dijo: hermano Ortega, déjeme tomarme una foto con usted y con el hermano Nicolás, los tres? Entonces el hermano pastor hizo lo que mucha gente hoy hace. No sé cómo puso su cámara así, que nos tomó a los tres y salió la fotografía bien bonita. Salimos muy bien, hermano Nicolás. Y entonces me di cuenta que a eso le llaman ellos un selfie. ¿Alguien sabe lo que es un selfie? Y
Y entonces me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué es exactamente un selfie? Y pues usted sabe que hoy hay medios para poder obtener información. Así que un selfie no es otra cosa más que una autofotografía que la persona mismo se toma a sí mismo. Esos selfies están muy de moda desde hace aproximadamente 8 o 9 años para acá. Y cada vez toman más fuerza. Es tanta la fuerza que hay muchas personas que cuando se toman selfies, les repito, no son tan serios, sino todo lo contrario, son de risa. Algunos tienden a hacer gestos con la boca. Ponen su teléfono, les gusta estar sacando la lengua para un lado, para otro. A otros les gusta tomarse el selfie cuando están con su esposa y están beso y beso. Muchos otros les gusta tomarse el selfie cuando andan borrachos con sus amigos. Está muy de moda que se van de borrachera y se toman selfies. Y les repito, algunos no son tan serios, otros son graciosos, pero también hay algunos que podrían ser de vida o muerte. Y eso es lo que me llama la atención. Me llama la atención qué cantidad de vidas desperdiciadas mueren miserablemente y se matan de una forma tan estúpida, por decirlo así la palabra, porque de manera que tratan ellos de llamar la atención al mundo entero, porque usted sabe que los selfies se suben a través de las redes. Entonces, me llamó la atención 2 casos en especial de los muchos que estuve viendo. Y Colette era una jovencita, una señorita, que estaba por celebrar esa misma noche su despedida de soltera. Iba con una amiga, ella iba en el asiento del copiloto. Iban a celebrar su despedida de soltera porque en la siguiente semana Colette iba a contraer matrimonio. Pero se les ocurrió tomarse un selfie en la carretera, en la autopista. Y en ese momento la cámara capta la sonrisa, la alegría de las 2 muchachas. Y fue el último momento que vieron, porque enseguida chocaron contra un camión y se mató la muchacha. Así que no hubo despedida de soltera, tampoco hubo boda, lo que hubo fue un funeral. Otro ejemplo de un selfie que me llamó la atención es cómo a las personas les gusta colgarse de los edificios y de una manera tan atrevida se toman la fotografía y de repente no pueden sostener el propio peso de su cuerpo y caen al vacío y caen despedazados completamente. A otros les gusta mucho el atrevimiento de retar al tren, al ferrocarril que viene, y se esperan el último momento en que está la locomotora aquí para tomarse su selfie y no alcanzan a medir la distancia ni la velocidad que la locomotora trae, y ahí los hace pedazos. Por eso la palabra que les digo, de una manera tan miserable, tan tonta, es como las personas pierden la vida. Pareciera, amados hermanos, que las personas ya no tienen valor por su vida. Así que todo el mundo comete equivocaciones, pero hay unas que son de vida o de muerte. Y la más grande equivocación que el ser humano puede cometer, sea selfie o sin selfie, es que nosotros no podemos vivir pensando que podemos escapar del pecado. El pecado es hasta el día de hoy el que sigue matando al ser humano. Es el pecado el que sigue llevando a la perdición a hombres, mujeres, a jóvenes. Es el pecado, hermanos, lo que nos gusta retarlo. Nos gusta, aunque a veces los padres nos digan: hijo, no hagas esto. ¿Por qué lo haces? Al hijo le gusta retar. Como si el padre o la madre le dijera: no te drogues, te vas a matar. Él se inyecta droga. No te emborraches, te vas a matar. Él se emborracha. Les gusta retar al pecado, sin tomar en cuenta que va a haber un momento en tu vida
que tu propio pecado te va a alcanzar. Nadie puede escapar de las consecuencias del pecado. Nadie puede, por muy inteligente, por muy sagaz que sea, escapar de las consecuencias desastrosas del pecado. Esta noche yo tengo para usted una palabra. Para usted que desde hace tiempo viene acostumbrándose a vivir con su pecado. Predíquenos, pastor. Entonces, amados hermanos, el pecado, lo primero que hace en la vida de todo creyente y en la vida de todo ser humano es afectar nuestra comunión con Dios. El pecado a usted o a mí nos separa de estar en comunión con Dios. Por favor, vaya a la escritura. Primer carta de Juan, capítulo 1. Casi ya para terminar la Biblia, está la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Por favor, si alguien que está a su lado no haya la cita bíblica, por favor, ayúdele, hermano. Ayúdele, porque necesitamos hoy que la Escritura hable a nuestras vidas. Usted va a oír que el de al lado va de un lado para otro, vuelta y vuelta las hojas. No sabe dónde está. Bueno, vamos a ayudarle a encontrar el fundamento bíblico para que sea la palabra de Dios la que hoy nos edifique. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 7 al 9. Hermana Alma, lo lee por favor con voz fuerte para que escuche la iglesia del Señor. Amén. Esta palabra, amados hermanos, nos hace a nosotros situarnos en la realidad de nuestra vida. Situarnos de tal forma que frente al pecado, nosotros no podemos andar jugando. Nosotros no podemos pensar que vamos a estar llevando una vida de pecado y vamos a salir triunfantes. Lo primero que tenemos que comprender que todo ser humano fue hecho y fue creado para tener comunión con Dios, pero que el pecado nos separa a todos de esa comunión. Una comunión que comenzó en el huerto del Edén, una comunión que nos muestra la palabra del Señor, que Dios todo lo hizo perfecto y Dios estaba en una comunión perfecta con Adán y Eva, pero por cuanto ellos desobedecieron, se rompió esa comunión. Y el hombre se esconde ahora de su pecado. El hombre ahora conoce la maldad y se esconde delante de Dios. Vemos, hermanos, cómo lo primero que afecta la vida de toda persona es la desobediencia. La desobediencia es el primer paso que todo ser humano da hacia el pecado. Pues todo aquel que desobedece, dice Juan, no anda en luz. Por eso esta escritura, amado hermano, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iglesia de Dios, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. No permitas que el pecado se enseñoree de tu vida. No permitas que el pecado se enseñoree en tu matrimonio. No permitas que el pecado se enseñoree en tu familia. El pecado lo único que trae es separación con Dios, trae muerte, trae destrucción y trae una vida miserable. Dice el apóstol Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice, si decimos que no tenemos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día nosotros debemos de buscar esa limpieza, esa purificación de nuestra alma. Cada día debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Pues qué triste es una vida de los cristianos donde no le piden perdón a Dios por sus pecados. Qué vida tan triste la de un cristiano que se levanta como una máquina, como un robot para ir a trabajar, de una ama de casa toda dormilada y se olvida que la presencia del Espíritu Santo la está esperando para que se humille, para que pida perdón por sus pecados, para que haya una limpieza en su vida espiritual. ¡Qué vida tan miserable cuando las personas creyentes de la palabra de Dios no se toman ese tiempo para buscar estar en comunión con aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario! Yo quiero decirte, hermana, yo quiero decirte, hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo te ama, hermano. Alguien alabe al Señor. Así que hemos sido bautizados en su nombre. Todos nuestros pecados nos fueron perdonados, es cierto. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, es cierto, también es una verdad. Pero también es verdad, hermanos, que el pecado hasta hoy sigue afectando a los hijos de Dios. Y yo aquí veo un grupo muy grande de hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El pecado afecta, infecta, así como el virus del COVID. ¿Sabe alguien lo que es estar infectado del COVID? Yo sí sé, porque ya me dio. El pecado te infecta y te afecta tu vida. De los hijos de Dios. Esto es de los que creen. Y aún de los que no creen están perdidos. Pero a veces, como hijos de Dios, se nos olvidan las áreas esenciales en que el pecado afecta mi vida y afecta su vida de usted. Lo primero que vemos es que el pecado trae ansiedad y falta de seguridad a la vida de los creyentes. Mire, vaya por favor al Salmo 32. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo 32. Las áreas esenciales de nuestras vidas en cada una de nosotros se ven afectadas con toda seriedad cuando el pecado, hermanos, empieza a moverse en mi vida o en su vida de usted. El Salmo 32, el versículo 1 al 6 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí entramos todos nosotros. Nuestras transgresiones, nuestros pecados nos fueron perdonados por la sangre de Jesús. Fuimos lavados, fuimos limpiados por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí esa parte nos gusta. Pero el versículo que sigue nos hace entrar en la realidad de nuestra vida falsa que muchas veces llevamos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso hay creyentes enfermos siempre. Todo el día están enfermos. Cuando no le duele la cabeza, le duelen los huesos. Cuando no le duelen los huesos, le duele la espalda. Y cuando no le duele la espalda, óigame. Predíquenos, pastor.
porque no hemos aprendido a hacer una confesión de nuestra vida de pecado delante de Dios. La iglesia del Señor debe de humillarse y debe de buscar esa reconciliación diaria con Dios. El salmista dice, mientras callé, quiere decir, él estaba en pecado, y como estaba en pecado prefirió callarse. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se da cuenta cómo en el versículo 5 cambia la vida espiritual del salmista, cambia su condición. Ahora reconoce que no debe de callar por su pecado. Ahora entiende que hay una necesidad imperiosa de volverse a Dios, de buscar el rostro del Señor, de encontrar ese perdón de nuestros pecados. Y el propósito de esta noche es que todos tomemos conciencia de la vida cristiana que estamos llevando. Porque el pecado es algo muy serio. Otra área esencial nos priva del gozo del Señor. Vaya al Salmo 51, por favor. Todos vayamos a la Biblia, al Salmo 51. Salmo 51. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Verso 8 al 12. Miren lo que dice la palabra. Hazme oír gozo y alegría. Y luego que dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire qué hermosa palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que sigue diciendo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta, hermano, la forma tan hermosa como el salmista habla, como el salmista confiesa que el pecado nos va a privar del gozo del Señor? Mas cuando la iglesia de Dios despierta, la iglesia del Señor reacciona y le dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Qué feo es, hermano, creer que la presencia del Espíritu Santo está en usted y usted no se ha dado cuenta que el Espíritu de Dios lo ha abandonado desde hace tiempo. Por eso es que usted nunca siente deseo ni de venir a orar. A usted ya no le mueve en lo absoluto la humillación, la adoración, la exaltación y la confesión de nuestros pecados. Más que todo, venir al culto hoy para usted es una costumbre. A lo mejor es de los que piensan, porque si no voy el pastor me va a hablar. ¿Cuándo lo ando yo hablando? ¿Cuándo lo ando yendo yo a buscar a su casa? Hermana, hermano, ¿por qué no vino? Usted no vino, usted sabrá sus razones, yo las respeto. Yo no soy un pastor que me voy a estar yendo a meter en su vida privada. Yo no fui traído como pastor para estarme metiendo en su vida privada, en sus costumbres y en sus hábitos. Pero sí soy un pastor para decirle que usted debe de tener cuidado con su vida espiritual. Hay áreas esenciales que debemos de cuidar. Y muchos de ustedes ya están durmiendo, dijo el apóstol Pablo. O sea, ya están muertos espiritualmente. Porque para ustedes no tiene ningún sentido tener un templo abierto todos los días. Cualquier argumento que usted tenga no es más que un pretexto, reconózcalo. Ese es su pecado, pero usted no quiere reconocerlo. Y por tal motivo usted es una persona que siempre está enfermiza de todo y de nada. Aunque vaya al doctor, el doctor le dice, usted no tiene nada.
aguanto los dolores de cabeza, tengo un dolor de cabeza. Es por tu pecado. Te lo digo así. Es que mi esposo se va a ir a trabajar. Es por tu pecado. No tomes de pretexto al marido, a los trabajos, a los hijos, para no buscar la humillación, para no buscar el perdón del pecado. Seamos honestos con la presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que siempre me llama la atención como pastor es que cuando una familia nueva llega, todos los días viene la oración. Después de un mes, 2 meses, ni el polvo les vemos por aquí. Es por tu pecado. Hay pecado en ti. Lo estás encubriendo. Te estás amoldando a los placeres, a la comodidad de este mundo. Y eso te está trayendo consecuencias en tus áreas espirituales. Por eso es que la víbora que mordió a Pablo, los historiadores dicen que era una víbora negra chiquitita, que su veneno es tan poderoso que lo único que ellos encuentran la explicación para que Pablo no haya muerto en ese lugar era que la presencia del Espíritu de Dios estaba en Pablo. Pero usted no puede salir un momento a la calle porque ya regresa enfermo a su casa, cansado, que parece que se está muriendo. ¡Qué vida tan miserable! Porque las riquezas de Cristo son para su iglesia. Cristo compró con su sangre toda la riqueza, toda la gloria, toda la honra. Cristo con su sangre nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos limpió, nos perdonó nuestros pecados. Pero la iglesia no quiere. Por eso es que cuando usted no tiene trabajo, pues viene a la oración, ¿verdad? Y le dice al Señor, ayúdame Señor, necesito trabajo, mira esto, mira lo. Y cuando tiene trabajo se olvida de sus oraciones anteriores. O sea que su trabajo tal vez no fue una bendición. Es parte de su pecado, porque usted se está olvidando de Dios. Y como yo no me voy a meter a su casa, se lo digo a mí. Si usted me dice, pastor, es que usted no sabe, en mi casa tenemos un devocional diario, en mi casa todos los días una... No es cierto, hermano. No es cierto, hermano. Usted nunca abre la Biblia, ni nunca le dice a su esposa, véngase con los hijos a la sala y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a humillarnos y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Esposa, esposo, vamos a pedir perdón por los pecados de nuestros hijos. A lo mejor nuestros hijos están en pecado, a lo mejor están en pornografía, a lo mejor uno de ellos ya está haciendo drogas, a lo mejor uno de ellos ya está fumando a escondidas en la high school, está en pecado. Esposa, vamos a humillarnos, que haya una cobertura de Dios, que haya ángeles en torno de nuestros hijos, que haya ángeles en torno de nuestro hogar. Pero nada de eso lo mueve usted. El pecado va a evitar en su vida que sus oraciones de usted sean contestadas. Cuando nosotros oramos a Dios, siempre esperamos tener una respuesta de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad que sí, hermano? Usted no ora esperando que Dios no le va a resolver su situación. Usted no ora por un familiar enfermo para que sane, esperando, no, pues se va a morir. ¿Verdad que no? Pero nuestro pecado, mi pecado y su pecado en usted, hace que nuestras oraciones sean contestadas. Vaya por favor al Salmo 66. Salmo 66, versículo 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad,
o pecado, es lo que está diciendo, el Señor no me habría escuchado. No lo sabía, ya lo está sabiendo. Nunca Dios va a escuchar la oración de alguien, aunque ore, aunque se desgarre, aunque se humilla, aunque llore, de alguien que está en pecado, porque lo primero que nos lleva al pecado es la desobediencia a Dios. Y Dios dice: no matarás. Dios dice: no robarás. No levantes falso testimonio. No cometas adulterio. Entonces, hermanos, desafortunadamente, cuando descuidamos las áreas esenciales de nuestra vida, estamos en un pozo oscuro dentro de nuestra vida espiritual. Le decía, el pecado es serio y solamente la muerte de Cristo puede expiar el pecado en nuestras vidas. Por eso es peligroso que usted y yo seamos tentados. Es muy peligroso que la tentación del pecado llegue a mi vida y también a la de usted. No podemos cometer grandes equivocaciones que nos traigan consecuencias de muerte espiritual. Hermanos, ya hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero Redentor. Nuestros nombres ya están escritos en la libra del Cordero. Hermano, ¿qué más quieres de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto? Porque ya te amoldaste a tu cristianismo. Te olvidaste que hay una palabra que rige tu vida. Número 1 es esta palabra. Y número 2, te olvidaste que hay un pastor al frente de la congregación, pero a usted no le interesa. ¿Qué haría usted si ahorita estuviera viviendo en Afganistán? ¿Sabe dónde estaría usted? Escondida, tapada de la cabeza y de los ojos, sin poder salir a la calle. Pero mire dónde está. Jesús dijo: mi casa, casa de oración será. Mi casa, casa de oración será. Mira dónde estás, hermano, hermana. El pecado afectará a la familia también. Romanos capítulo 14, verso 7. Por favor, vayamos al Nuevo Testamento. Es bien importante, hermanos, hermanas, es muy importante que entendamos que nunca vamos a cosechar solamente nosotros los resultados, las consecuencias desastrosas de nuestro pecado. No, yo tengo que decírselo. Las consecuencias de mi pecado van a arrastrar a mi esposa y van a arrastrar a toda mi familia. Y el escritor de los Romanos capítulo 14, verso 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es: junto contigo te vas a llevar a tus hijos y a tu esposa. Qué bueno que tu pecado nada más te afectara tu vida a ti. Uno de los selfies más comunes es cuando los jóvenes en estado de ebriedad, borrachos, agarran una pistola y se la ponen aquí y se toman la foto. Y como están en un estado de ebriedad, no se dan cuenta o no saben, se les olvidó que la pistola estaba cargada y se vuelan la cabeza y fue la última foto que tomaron. ¡Qué vida tan miserable! ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué maldición para los padres! Porque es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vas a causar dolor, sufrimiento, tristeza, vergüenza. Nuestros seres queridos, los que más amamos, van a sufrir a causa de nuestro pecado, iglesia.
Los pecados de Adán y Eva afectaron a toda su descendencia. ¿Acaso no un hermano mató a su hermano? ¿Crees que ese es un cuento para que tengas miedo? No, fue la consecuencia del pecado de sus padres, la desobediencia. El pecado de David con Betsabé, cuando la tomó por mujer y la embarazó, causó la muerte del hijo que tenían, porque Dios así trajo un juicio sobre David. Cuando Natán, el profeta, se presentó delante de él, le dice a David, había dos hombres, uno era rico y el otro, uno era muy rico y tenía mucho ganado, el otro era pobre, solamente tenía un corderito que había amamantado desde chiquito, dormía con él en su seno ese corderito. Y habiendo llegado al hombre rico, alguien del camino prefirió quitarle el corderito al hombre pobre y lo mató. ¿Qué crees que debería de ser con ese hombre? ¿Y usted qué cree que dijo David? Merece la muerte, que lo maten. ¿Y sabe qué le dijo Natán? Pues ese hombre eres tú, David. Y así ha dicho Jehová, tu pecado es perdonado, pero el hijo que está esperando tu mujer va a morir. Y así murió. El pecado va a traer consecuencias en la vida de la familia. El pecado va a traer consecuencias entre los matrimonios. Uno de los problemas más serios hoy en día es la falta del respeto al esposo. Las mujeres no saben tener en alta estima al marido. Lo ningunean y lo mangonean a su antojo. Y por eso afectan la vida de los hijos. Y los hijos se sienten avergonzados del evangelio. Y muchas veces no quieren estar aquí en la iglesia por lo que ven con sus padres. El pecado te alcanza, hermana. Dios te manda a que obedezcas a tu esposo, a que estés en sujeción, porque la cabeza es Cristo, el varón y la mujer. ¿Qué cosa no entiendes de eso? ¿Por qué quieres mangonear a tu esposo? Y no es que yo sea machista. Yo me someto a mi esposa en muchas ocasiones. La escucho, la entiendo. Pero tenemos que entender que en muchas ocasiones en las familias cristianas ese es el pecado de muchas mujeres que están aquí. Alguien alabe al Señor. O sea que nuestros hijos son afectados por los pecados de nosotros los padres. Y también nosotros los padres somos afectados por los pecados de los hijos. Porque ¿qué culpa tiene el padre cuando le dice al hijo, ten hijo, papá, voy a ir a la farmacia? Y el padre con toda la confianza le suelta el vehículo. ¿Y sabe qué hace el hijo? Apenas da la vuelta y va a 70 millas. Y se embroca. Y viene el policía. ¿Y con quién va a venir? Pues con usted, hermano. Con usted, hermana. A usted le van a dar la sorpresita. Oiga, su hijo tumbó un árbol y mira, atropelló a una persona. Porque el pecado de los hijos jóvenes también alcanza a los padres. Y ustedes deben de tener un cuidado especial en su vida espiritual. No deben de ser vergüenza de sus padres. Deben de obedecerlos, deben de amarlos, deben de respetar a sus padres, deben de ser obedientes a la autoridad del padre y también de la mamá. Y digan amén. Así que el pecado nos va a afectar físicamente y espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 11. Por eso, muchos matrimonios andan de cabeza en todas partes, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, nadie se admire de que, ay, en la iglesia son puros matrimonios santos. Adentro y fuera de la iglesia, muchos matrimonios andan de cabeza. No han comprendido todavía, no entienden lo que es la obediencia. Todavía no saben que Dios demanda obediencia,
Y pues la desobediencia es un pecado contra Dios. El pecado nos va a afectar físicamente y espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y esa palabra, por favor, no piense que están durmiendo en la silla. Habla de una muerte espiritual completamente. Están en la iglesia, vienen a la iglesia, pero están durmiendo espiritualmente. ¿Por qué cree que el liturgista en la sexta noche vamos a alabar, vamos a exaltar a Dios? Están durmiendo la iglesia del Señor. Óigame, por favor. Mire si usted qué bendición tan grande tenemos todos de salud, de la bienestar, de la energía. Lo que pasa es que usted mismo no se mira, no se quiere creer. Pues vaya a ver a los intubados ahí en el San José. Vaya a ver a los que están intubados. Y aseguro que va a entrar corriendo, saltando y diciendo: gracias, Señor, porque mis pulmones pueden recibir aire. Gracias, Señor, porque te puedo alabar. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Precioso, Señor, precioso, Señor. Usted no va a parar de alabar, usted no va a parar de exaltar. Pero ¿cómo lo vas a hacer, hermano, si estás durmiendo? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Y esto es en torno de la cena del Señor. Muchos actos de nuestros pecados, hermanos, acarrean su propio juicio a nuestras vidas. Por eso es que cuando a usted las cosas no le salgan bien, pregúntese por qué no le han salido bien las cosas en su vida. Vaya a Hebreos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículos 7 y 8. Estamos en tiempo de la gracia, es cierto, hermanos. La gracia maravillosa de Jesús nos limpia, nos lava y nos perdona todos nuestros pecados. Pero es bien importante que usted no viva un cristianismo confundido. No se confunda. Porque lo que sembramos lo vamos a cosechar en la carne. No en el espíritu, en la carne lo vamos a cosechar. Es la ley, lo que usted siembre, usted mismo lo va a cosechar. Usted mismo va a cargar juicio contra usted. Capítulo 6, versos 7 y 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alguien puede dar gloria a Dios por esta palabra. Alguien puede alabar al Señor, hermano. No te engañes, no te engañes, no te puedes burlar de Dios. Tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar a tu vida misma. Y lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Pasa el ministerio de la alabanza, por favor. La gente incrédula y los que practican el pecado enfrentarán su juicio. Oiga bien la palabra. La gente incrédula, los que no quieren creer y los que creen,
y practican el pecado van a enfrentar su propio juicio. Hebreos capítulo 9. Vaya todos a la Biblia, por favor. Deje que la palabra del Señor lo instruya. Hebreos capítulo 9. Ahora vaya al versículo 27. Y desde aquí veo los que batallan con la Biblia. Señal que usted tiene meses que no abre la Biblia, Ese es su pecado. Por ahí comienza su pecado. Por eso su vida espiritual anda como anda. Pero le aseguro a usted que me está oyendo que usted se pasa un mínimo diario, mínimo de 2 horas en su Facebook y tomándose fotos y poniendo salmos y tarjetitas y ay, el Señor mi Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿No te da miedo estar viviendo en pecado? ¿No te da miedo haber sido lavado con la sangre del Cordero de Dios y estarte conformando a tu cristianismo? Es la palabra lo que te lo está diciendo. Para los incrédulos y también para los que han creído. ¿No te da miedo perder tu corona de justicia? A mí sí me daría miedo. Porque Dios a todos nos ha prometido corona de justicia. Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 21. Es el último libro, hermano. Ahí no va a batallar mucho para allá. Váyase al número 21. Apocalipsis capítulo 21. Verso 22. Verso 22. Habla de la ciudad santa, del cielo y de la nueva tierra en la que vamos a estar morando un día. ¿Usted cree solamente por lo que ve aquí? Le voy a decir una cosa, Bryan, Texas es muy bonito. Es una ciudad muy hermosa. Me encanta vivir en Bryan, Texas. Pero esto es nada comparado con la ciudad santa donde un día vamos. Es nada. Y así, mire para cualquier parte del mundo que usted quiera ver. Mire los deslaves, las inundaciones, los terremotos, los huracanes. Miren los incendios. ¿Estuviste en Lake Tahoe? Está en peligro de desaparecer Lake Tahoe con los incendios. ¿Lo llegaste a conocer? ¡Qué bendición! Pero esta tierra un día va a desaparecer. Los elementos van a consumir esto de lo que usted está enamorado. Por Dios, hermana, tu casa, tu trailita, aquí se va a quedar. Nada te vas a llevar. Tu dinerito en el banco. Mira cómo están los de Afganistán queriendo sacar $1 de su cuenta y no hay, se acabó.
templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, Cristo, es su lumbrera. Hermano, ¿no te regocijas de saber que la gloria de Dios va a iluminar la ciudad de Dios y el Cordero de Dios va a iluminar nuestra vida? Verso 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Verso 27. Verso 27, y esto es para nosotros. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué hermosa, qué clara, qué directa es la palabra de Dios. Pero es que no ya fue bautizado. Sí, pero ya te gustó vivir con tu pecado. Porque la excelencia de los hijos de Dios, la excelencia es para Cristo. Para Él es nuestra adoración, para Él es nuestra alabanza, para Él es nuestra humillación. Pero tú no quieres. Ese es el pecado de muchos. Y Cristo murió por nuestros pecados. Al recibir a Cristo, nosotros por fe fuimos justificados delante de Dios. Hermanos, pónganse de pie esta noche. Pónganse de pie. Cuando doy estos sermones para la iglesia, o este tipo de sermón para la iglesia, yo sé que en muchos de ustedes se les causa incomodidad. ¡Aleluya! Pero solo yo puedo percibir el estado de la iglesia. Y sabe una cosa, hermanos, ¿por qué vamos a vivir un cristianismo miserable si podemos vivir una vida en abundancia? Cristo, de la fuente de su gracia, que derrama bendición. ¿Por qué vamos a vivir una vida en sufrimiento si Cristo trae sanidad a tu vida y a tu cuerpo? ¿Por qué vamos a vivir una vida en derrota? Mírate, tu cabeza siempre agachada, tu gesto un rictus de dolor, tu vida es un cansancio diario. ¿Por qué una vida en derrota si Cristo ha comprado la victoria para la iglesia, para vivir una vida victoriosa?